Hola hermano, hermana, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso básico I. Estoy muy contenta porque, bueno, ya vamos avanzando en el curso, pero además de ese avance, ha habido enseñanza muy precisa, enseñanza que de verdad podemos decir es una enseñanza que viene de parte de Dios. Y justo la semana pasada ustedes veían el tema de ministración, ¿no? Y, y yo espero que haya sido un tema que les haya, que les haya ayudado mucho, sobre todo para entender precisamente qué es la administración, para entender cómo es dar ese servicio, ¿no? En adoración. Así que vamos a seguir con nuestro siguiente tema y el tema que vamos a ver hoy es integrarle a la iglesia. Recuerden que pues nosotros estamos haciendo labor de discipulado y en esa labor de discipulado pues le estamos compartiendo, ¿no? A alguna persona que no conozca de Jesús, que no conozca de la palabra y en ese sentido hemos aprendido que nuestro objetivo no es enseñarle a que dependa de nosotros, sino que dependa de Dios. Y en esa parte de depender de Dios es también enseñarle a que no siempre vamos a estarle nosotros yendo a visitar, quizás, no siempre vamos a estarle nosotros enseñándole, sino que esa persona se tiene que integrar a la iglesia, porque ese es el diseño de Dios, que nosotros podamos ser integrados a una iglesia de tal manera que desde ahí nosotros sigamos recibiendo entonces enseñanza, ¿sí? Vamos a orar y, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta enseñanza. ¿Les parece? Papito, gracias porque tú nos permites seguir enseñando, seguir ministrando tu palabra. Qué bendición, Padre. Agradezco por esta oportunidad y ruego porque cada uno de mis hermanos puedan llevarse una enseñanza práctica de estos cursos. Dispón su corazón, Padre. Dispón su corazón y sobre todo que ellos también puedan tener ese tiempo para poder escuchar este mensaje que tú tienes preparado para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, les voy a continuar compartiendo la pantalla. Ok. Eh, y veíamos que el tema que vamos a ver es integrarle a la iglesia. Y quiero que me acompañen al Salmo 133. Es nuestra cita base, es una cita por demás, híjoles, es una cita hermosísima. Puedo decir que es de mis citas favoritas, ¿no? Creo que todos tenemos ciertos versículos, partes de la palabra que decimos, ay, es tan hermoso y las escogemos como citas favoritas. Pues esta es una de ellas, en mi caso. Y quiero que me acompañes al Salmo 133. Mira, vamos a leer el versículo del versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y, y bueno, es tan hermoso este versículo porque el Señor nos hace ver que Él mira, mira desde los cielos y se maravilla cuando nosotros como iglesia estamos juntos y estamos en unidad y cuando podemos estar compartiendo, ¿no? Como esa familia en Cristo que somos. Pero aparte, ¿no? O sea, cómo asemeja este versículo
lo que significa este hecho, ¿no? De que nos reunamos como iglesia, nos integremos a una iglesia, y es que él lo asemeja como ese buen óleo, ¿no? Ese aceite, ajá, que es derramado sobre la cabeza de uno de los sacerdotes, de Aarón. Es sobre ese aceite derramado sobre su cabeza, el cual dice desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, es tan bueno, es tan delicioso, que es una bendición que, que cubre por completo. Ajá. Entonces, ahí quiero puntualizar en algo. El que tú te integres y que el que tú al compartir de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias, invites a las demás personas a integrarse a una iglesia, a integrarse al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, eso da cobertura. Esto habla de cobertura. Ajá. Esto da cobertura porque entonces es tan bueno que, que cubre a esa persona como ese buen óleo, ¿no? Sobre la cabeza, que desciende, ¿no? Desde la cabeza hasta la barba y hasta las vestiduras. Entonces te cubre por completo. Entonces es así, y así lo asemeja el Señor a través de este Salmo 133. Entonces, puntualizar, el que se logra una persona integrar a la iglesia, eso a esa persona le da cobertura, cobertura. No es lo mismo cuando alguien quiere atacar, ¿no? A una ovejita, cuando el lobo busca atacar a una ovejita, no es lo mismo cuando la ovejita está sola a que cuando la ovejita está en manada, ¿no? Es complicado. Entonces, que busca siempre aquel que las ovejitas estén dispersas y que estén solas. Pero cuando nos unimos como ese cuerpo de Cristo y estamos en manada, entonces es ahí donde encontramos nosotros esa cobertura que nos da ese buen óleo, que nos da el Señor a través de su Espíritu. Y bueno, también el Señor lo asemeja como el rocío de Hermón. Y Hermón es un monte, y aquí quise mostrarte esta imagen. Este es Hermón. Eh, Hermón está ubicado en una cordillera, ¿no? En una cordillera de montañas que está en la frontera de Israel con el Líbano y con Siria. Entonces, el Hermón es el monte más alto, es el monte más alto. Entonces, este es el monte Hermón, y dice que la palabra que cuando nosotros como iglesia estamos juntos, integrados, ¿no? Somos como ese rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, quiero darte detalles en ese sentido. Y al ser Hermón el monte más alto, ¿no? Y estar dentro de esta cordillera que muchos también le llaman los Altos del Golán, pues el rocío y el deshielo que baja, ¿no? De ese monte cubre todas las demás montañas, ¿no? Que están justo en la parte baja o más bajos que el monte Hermón. Entonces, ese rocío es cubierto, ese rocío cubre más bien esos montes de Sión. Y dice la palabra, porque allí envía Jehová bendición. Entonces, si te das cuenta, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él, cuando estamos como unidos como ese cuerpo, es allí donde Él envía bendición, como pasa con el monte Hermón, como pasa con este monte que a través de su rocío, a través del deshielo, ese deshielo cae justo a la zona en donde está el mar de Galilea,
y donde está el río Jordán, de tal manera que el río Jordán atraviesa todo el territorio de Israel. Y entonces la bendición no solamente es para los lugares contiguos al monte Hermón, sino para todo el territorio de Israel. Entonces, te das cuenta de qué nos está hablando el Señor, qué tipo de bendición está hablando cuando dice que por qué es hermoso que nosotros como iglesia estemos unidos, estemos juntos, ¿ja? Porque entonces vamos a tener cobertura y porque entonces vamos a tener esa bendición, así como lo tiene todo el territorio de Israel con el monte Hermón. Ajá. Muy bien. Y bueno, aquí quise mostrarte este mapa porque justo aquí se muestra en dónde está ubicado Monte Hermón, ¿no? Y aquí está, este es el Monte Hermón. Y si te das cuenta, en el numerito 3 está Cesarea de Filipo. Ajá. Entonces, no es casualidad, no es casualidad esta parte de los territorios y quiero explicarte por qué y un poquito, ¿no? Más de fondo esta parte. Y para ello quiero que me acompañes entonces a Mateo 16, versos 13 al 18. Dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Entonces te estás dando cuenta en dónde está ubicada este pasaje bíblico. En Cesarea de Filipo, ¿no? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí justo en Cesarea de Filipo es donde Jesús anunció el inicio de esa iglesia, de lo que ahora somos y de quien somos parte, ¿no? De ese cuerpo de Jesús, de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia por la que Él va a venir de una manera gloriosa, que iba a ser construida sobre la roca, es decir, sobre nuestro Señor Jesús. En ese sentido, te das cuenta de la importancia del anuncio que estaba haciendo el Señor y dónde lo estaba haciendo en esta región, en Cesarea de Filipo, justo en la parte baja de donde está ubicado el monte Hermón. Y es por eso que se correlaciona, ¿no? Ese salmo hermoso que veíamos hace un momento, porque, porque justo podemos entonces nosotros concluir que efectivamente cuando nosotros estamos unidos como iglesia, somos como, como ese rocío que sale de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y es donde ahí el Señor envía bendición, de tal manera que ese rocío y esa bendición cae, y es aquí, en esta zona en donde Jesús anunció el establecimiento de su iglesia, porque ya estaba anunciando que unidos como iglesia era donde nosotros íbamos a recibir
no solamente cobertura y protección, sino bendición. Tanto así que él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Uh-huh. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué es importante integrar a una persona a una iglesia? Por esta razón, porque es donde esa persona va a recibir de esa bendición especial que tiene preparada Dios para él, porque es donde él va a tener esa protección y esa cobertura. Pero también, hermano, porque es una ordenanza del Señor. Ajá, es una ordenanza del Señor. Entonces, si quieres, acompáñame también para ver esta parte, que es en Deuteronomio 31:12. Deuteronomio 31:12. Dice la palabra de Dios. Aquí es una instrucción, ¿no?, que le da el Señor a Moisés y le dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Pero la instrucción es, harás congregar, y congregar no es más que reunir, harás reunir a todo el pueblo, varones, mujeres, niños, aún aquellos extranjeros que habitan en tu casa, para que entonces oigan y teman de los mandatos y las palabras que nos ha dado el Señor. ¿Sí? Entonces, también debes de tener presente que es un mandato. ¿Por qué es importante mencionarlo? Es importante mencionarlo porque conozco varias personas que en ese pretexto, esa justificación para quizás no congregarse o no reunirse en una iglesia, eh, siempre tratan de decir, no, pues es que, a ver, Dios es omnipotente, ¿no? Y es omnipresente. Entonces, en esa omnipresencia Dios está en todo lugar. Entonces, yo puedo estar en mi casa y ahí está el Señor. Y efectivamente, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Dios está en todo lugar. Entonces, con ese pretexto, muchas personas dicen, entonces no necesito ir a una iglesia, no necesito congregarme, es más, yo puedo prender la tele y desde ahí puedo escuchar el mensaje. Y bueno, pues ahora en estos tiempos de pandemia, efectivamente, desde ahí podemos escuchar el mensaje, pero el Señor nos manda a congregarnos, nos manda a reunirnos. Y ahorita, efectivamente, por una situación peculiar, ¿no?, que creo que nadie se esperaba, no nos hemos podido reunir de manera física, pero nos estamos reuniendo de manera virtual. Y el Señor, que conoce la situación y sabe de la situación que existe en nuestro país y aún en el Estado de México, de que todavía como tal no hay un semáforo verde, pues nos dice, eh, o sea, hay que cuidarnos, ¿no? Porque también hay que obedecer a nuestras autoridades. Entonces, en ese sentido, no nos hemos podido reunir. Estamos reuniéndonos a través de las redes sociales, estamos reuniéndonos a través como en este curso, ¿no? A través de YouTube, estamos reuniéndonos a través de reuniones de Zoom, ¿no? También justo en estas semanas las mujeres han tenido su reunión en Zoom, los jóvenes en Zoom, las guardias de oración, también tuvimos el día de ayer una reunión a través de Zoom. Entonces, de esa manera estamos también cumpliendo con este mandato, ¿sí? Pero, pero no hay que poner o no hay que hacer caso a ese pretexto de que como Dios está en todo lugar, entonces yo estoy aquí bien cómodo en mi casa y no necesito ir a una iglesia. No, sí se necesita congregarse en una iglesia y llegarán esos tiempos en los que lo podamos hacer físicamente, pero sí se necesita porque necesitamos de esa cobertura que nos da una iglesia. Y ya lo estamos viendo, ¿no? A través de la palabra. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con apenas nuestro primer punto. No se preocupen, son realmente 3 puntos, ¿no?, en este tema, así que por eso me llevé un poquito más de tiempo en la introducción. Así que no se preocupen, hermanos. El primer punto del tema, discipulado grupal. Ajá. Y bueno, eh, ¿por qué necesitamos de ese discipulado grupal? Y que también eso pues habla de ser parte de una iglesia.
quiero que me acompañes, por favor, y aquí te pongo esta foto de un ejemplo del discipulado grupal. Nosotros estamos en un curso, ajá, formamos parte de un grupo que está recibiendo una enseñanza en específico. Esta foto la sacamos cuando hace algunos años, me parece que fue en el 2013, tuvo que haber sido en el 2013, 2014, cuando eh, este grupo, el básico I, concluyó sus cursos básicos, así como ahora ustedes lo van a concluir, ¿no? Y bueno, aquí hay personas a quienes amamos mucho, que ustedes quizás conozcan, y ellos salieron de este grupo y ellos recibieron este discipulado de manera grupal, enseñanza específica de acuerdo a ese crecimiento espiritual, ¿no? Y acompáñame por favor a la palabra. Vamos a Miqueas 4:2. Uh-huh. Miqueas 4:2. Dice la palabra de Dios. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Entonces, definitivamente necesitamos ese discipulado grupal dentro de una iglesia porque es allí donde se enseña la palabra. Esa palabra que Dios prepara de antemano para la necesidad que tenemos en específico. De Sión saldrá la ley, la palabra de Dios. Entonces, qué bendición tener también estos cursos, qué bendición tenerlos inscritos en curso, hermanos, dándole seguimiento a sus enseñanzas, porque esta enseñanza no la da la hermana Jessie, la da el Señor, pero esta enseñanza está respaldada, ¿no? por una iglesia, que es Centro Cristiano Zumpango. Uh-huh. Así que espero muy pronto poderme tomar esta foto que en su momento, como yo les dije, en el 2013, 2014 me tomé con mis hermanos que formaban parte del básico I, tomármela con ustedes, porque ustedes entonces han recibido esa enseñanza grupal y es así como nosotros debemos de integrar a los nuevos discípulos a la iglesia, ¿no? Quizás para que empiecen a tomar cursos, ¿no? Y de esa forma ellos empiezan a recibir eh, esa enseñanza de acuerdo a ese crecimiento espiritual que vayan teniendo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya veíamos allí en la palabra, en Deuteronomio 31:12, ¿se acuerdan? ¿Por qué el Señor mandaba a que nos congregáramos? ¿Cuál era el objetivo? Allí veíamos claramente que el objetivo era aprender. Ajá. Entonces, regresamos 31:12, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es que a través de la enseñanza grupal nosotros aprendemos, nosotros escuchamos la palabra y aprendemos de ella, ¿sí? Muy bien. Y el siguiente punto de nuestro tema es hablar acerca de, no solamente es el discipulado grupal como tal en un curso bíblico, ¿no? O en un grupo en específico, como sería un grupo de varonas, un grupo de varones y de jóvenes, sino realmente integrarnos como tal a la iglesia. En este caso, pues yo puse aquí la imagen de Centro Cristiano Zumpango, pero hemos estudiado, ¿no? A través de los diversos cursos que la iglesia como tal no es Centro Cristiano Zumpango. O sea, Centro Cristiano Zumpango es parte de esa iglesia de Cristo. Y esa iglesia que está ubicada en todo el mundo. Esa iglesia por la que viene el Señor. Y que independientemente del nombre o la denominación o lo que sea, eh, él vendrá por esa iglesia que
hace su voluntad. Por eso qué importante es conocer la voluntad del Señor, porque es así como nosotros podemos estar ciertos y seguros que formamos parte de esa iglesia del Señor. Pero ahora bien, dentro de esa iglesia mundial del Señor, pues esa iglesia tiene sus iglesias locales, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos de ir. Bueno, aquí puse esta foto que justo es de nuestra iglesia, Centro Cristiano Zumpango, en una reunión de jóvenes. Porque es importante integrar a las personas a la iglesia local. Si me acompañan al libro del Génesis, capítulo 49, vamos a ver ahí en Génesis 49, 10, 49, 10, como dice la palabra. No será quitado el cetro de Jehová ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y Silo es Jesucristo. Dice, a él se congregarán los pueblos. Entonces, volvemos, ¿no?, a resaltar la importancia y que el objetivo de la reunión siempre tiene que ser la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra, él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es la palabra puesta en acción. Entonces, en ese sentido, cuando aquí dice que a Él se congregarán los pueblos, entonces podemos ver que el objetivo de la reunión de una iglesia local siempre tiene que ser la palabra para aprender de quién, de Jesús. Por eso es importante reunirnos en la iglesia local, pero también, bueno, es un mandato, ¿no? Nosotros lo hemos visto en Éxodo 20, justo en esta parte que nos habla de los 10 mandamientos, ¿cómo nos dice el Señor en el versículo 8? Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. O sea, para apartarlo. Es un día especial para el Señor. Y bueno, es un día apartado, de exclusivo uso para el Señor. Y qué mejor lugar para estar ese día de reposo que en la iglesia local. Ese lugar que Dios escogió para nosotros. Ese lugar en donde nosotros vamos a tener cobertura y en donde nosotros vamos a recibir bendición. Ahora, ¿qué es lo que va a recibir el nuevo creyente en la iglesia local? ¿Qué es lo que va a recibir? Pues primero, esta imagen, ¿no?, que nos habla justo de unidad. Y es que es lo primero que va a recibir, ¿no? Participar de esa unidad de la iglesia de Dios. Va a participar de la unidad de la iglesia de Dios. Y para revisar este punto, quiero que me acompañes al Salmo 122, versículo 3. Salmo 122, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Entonces, por eso que te pongo esta imagen, porque entonces cuando ese nuevo creyente llegue a la iglesia local, va a mirar que también allí hay personas de su misma condición, quizás con mismas situaciones, eh, eh, y va a ver que no es la única persona que tiene ciertos problemas, ¿no? Y va a poder entonces compartir con esas personas, porque somos hermanos en la fe, y entonces él va a poder participar de esa unidad de hermanos en la fe, como hasta el día de hoy tú y yo lo hemos hecho. Entonces, invitemos a esos nuevos creyentes a quizás ahorita no congregarnos de manera física, pero sí a participar de estas reuniones virtuales que estamos teniendo en estos momentos por la situación de pandemia que estamos viviendo en nuestro país.
Ujú. ¿Qué más? El nuevo creyente va a participar de la alabanza y la adoración a Dios. De la alabanza y adoración a Dios. Para ello, acompáñame ahí al Salmo 122, versículo 4. Uh-huh. Luego nos vamos a ir al Salmo 132, ¿te parece? Dice el versículo 4 del Salmo 122. Dice, y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Entonces, está hablando de Jerusalén, ¿no? Que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, pero Jerusalén en la palabra alude justamente a la iglesia, ¿no? Entonces dice que de allá salieron las tribus del Señor, ¿no? Conforme al testimonio dado a Israel, ¿para qué? Para alabar su nombre. Entonces, uno de los objetivos también de reunirnos como iglesia es para alabar el nombre, hablar de los hechos maravillosos que ha hecho, que, que ha ejecutado el Señor en nuestras vidas. Es eso, alabar, hablar de lo que hace el Señor en nuestras vidas, día a día. Y ahora dijimos que el Salmo 132, y ahí vamos a revisar los versos 13 y 16. 13 al 16 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Entonces te das cuenta, cómo dice la palabra, ay, el Señor ha elegido a Sión. El Señor ha elegido a su iglesia. El Señor te ha elegido, hermano, hermana, para ser parte de su iglesia. El Señor ha elegido a esa persona a la que le estás compartiendo la palabra para que sea parte de su iglesia y para que Él pueda habitar, para que Él habite entre cada uno de nosotros, ¿no? Y Él pueda reposar. Y entonces ahí envíe esa bendición abundante, de tal manera que aún nos va a visitar con salvación. Y entonces por esa razón nosotros vamos a adorarle y aún vamos a dar voces de júbilo. Entonces, ese es uno de los objetivos de reunirnos como iglesia, alabar y adorar a nuestro Dios. Pero sabes también que lo que va a recibir el nuevo creyente en la iglesia local va a ser que él va a crecer en fe y él va a afirmar su fe. Acompáñame por favor a la palabra. Hechos 9. Vámonos allí al libro de los Hechos. Hechos 9. Versículos 36 al 46. Sí. Hechos 9, 36 al 46. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice, hermanos? Vamos a leer la palabra. Ok, dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Ay, no, estoy mal, hermanos, perdón. Aquí me equivoqué. Estaba leyendo Juan, con razón no me hacía sentido la palabra. Ok, ya estamos. Hechos 9, 36 al 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala.
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Es que sabes que la palabra es tan clara, ¿no? Lo vimos ahí en nuestra cita inicial. ¿Dónde es el lugar en donde el Señor envía bendición? En donde habitan los hermanos juntos en armonía, en su iglesia. Cuando hay unidad en su iglesia, ahí el Señor envía bendición. Y le envía esa bendición a través de sanidad, como la acabamos de ver en el caso de esta hermana, ¿no? En Jope. A través de milagros y prodigios, a través de mirar cómo Dios actúa en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Entonces nosotros podemos, al estar reunidos en el mismo lugar, al estar unidos como iglesia, podemos crecer y afirmarnos en fe. Por eso es importante estar en una iglesia local, integrarnos a una iglesia local, porque es ahí donde vamos a escuchar de testimonios, vamos a escuchar de milagros, vamos a mirar los milagros, porque es ahí donde el Señor envía esa bendición, como ese buen óleo que baja y cubre desde la cabeza de Aarón hasta su barba y sus túnicas. ¿Sí? Muy bien. También obviamente pues vamos a tener esa convivencia, ¿no? Con nuestros hermanos. Y algo bien importante, ahí en Hechos 11:26, Hechos 11:26. Dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, pues aquí está hablando de cómo los discípulos de Jesús empezaban, ¿no?, a enseñar la palabra de Dios. Se establecieron todo un año en Antioquía para enseñar la palabra, y es allí donde a ellos se les llamó cristianos. Pero ¿por qué se les llamó cristianos? Porque enseñaban acerca de lo que habían aprendido de Jesús. Y entonces, ese es otro de los objetivos y de lo que vamos a recibir en la iglesia local. Vamos a recibir enseñanza como la estamos recibiendo ahorita tú y yo. De tal manera que entonces vamos a tener no solamente esa enseñanza, sino vamos a tener un crecimiento. Vamos a madurar juntamente con nuestros hermanos. Pero sabes, también otro de los objetivos de la iglesia, además de tener ese crecimiento, es que vamos a empezar a practicar lo que es la mayordomía y el servicio. Y justo ese es uno de los temas que vamos a ver en próximas semanas. Entonces, no quiero meterme mucho en eso porque justo lo vamos a mirar, pero entonces vamos a aprender a servirle al Señor dentro de una iglesia. Vamos a servir al Señor sirviéndole a nuestros hermanos, y aún vamos nosotros a poder recibir de esos dones espirituales. Ajá. Y quizás de estos 2 temas, ¿no?, lo que es dones espirituales y mayordomía y servicio, pues me gustaría ahondar un poquito más en la reunión de Zoom. Entonces,
Vamos a dejarlo así para poder ahondar más en esos temas en nuestra reunión de Zoom, ¿te parece? Pero algo que sí quiero mostrarte está en Hebreos y que tiene que ver con este tercer punto de nuestro tema, que es lo que recibe el creyente justamente en la iglesia local. Hebreos 10, versos del 22 al 25. Hebreos 10, del 22 al 25. Dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y es que justo cuando nosotros estamos integrados a una iglesia, es donde podemos estimularnos los unos a los otros en amor. No es lo mismo que tú estés solo ahí en tu casa, que, como yo te dije, estés allí abandonado, ¿no? Como esa ovejita que se separa de la manada, que cuando estamos juntos, porque nos estamos estimulando en amor. Y sí, quizás siempre el ser humano es complicado, ¿no? Y las relaciones humanas por eso se vuelven complicadas. Entonces, quizás eh, habrá dificultades, ¿no? Aún dentro de la iglesia, ¿no? Porque acuérdate que también pues, dentro de la iglesia hay de todo, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, porque pues, no le podemos negar el paso, ¿no? A muchas personas, porque es la iglesia del Señor. Aún ellos tienen oportunidad, ¿no? Aunque sean muy malvados o, o tú le quieras o yo o cualquier persona le quiera mirar todos los defectos a otra, aún esa persona con tantos defectos tiene oportunidad, ¿no? De salvación y de conocer del Señor. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Tratar con ciertas personas aún dentro de la iglesia, pero sabes que a través de ello el Señor nos estimula en amor y nos permite entonces practicar el perdón. Ajá, practicar el perdón. Entonces, eso también es importante y también es por eso importante no dejar de congregarnos. Como dice la palabra, algunos tienen por costumbre. El Señor nos insta a que sigamos congregándonos, estando firmes en nuestra fe, sin fluctuar, ajá, sino exhortándonos los unos a los otros. Y bueno, ahorita pues como ya te dije, ¿no? No nos podemos reunir de manera física, pero sí podemos exhortarnos los unos a los otros. Entonces, quizás como acción práctica, pues vamos, además de invitar, ¿no? A esa persona a la que le estamos compartiendo a unirse a nuestra iglesia, a unirse a esta iglesia local a través de las reuniones virtuales que tenemos. ¿Por qué no tomamos el teléfono y le hablamos a alguien que no hemos visto desde hace más de un año, porque ya tiene más de un año que no nos congregamos de manera física? Y le exhortamos, alguien que quizás tú has notado que no se conecta a las reuniones virtuales de la iglesia. Y entonces, ¿por qué no le echas una llamadita y lo exhortas, lo invitas? Le dices, hermano, te extrañamos, hermano, te mando un abrazo, hermano, le compartes de alguna palabra. O sea, hay que exhortarnos los unos a los otros. Por eso somos iglesia. Y cuando estamos en unidad, es allí donde se puede recibir esa bendición del Señor. Ajá, como iglesia. Muy bien. Ahora, quiero concluir con esta cita. El Salmo 65:4. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti.
para que habite en tus atrios. Hermano, hermana, tú y yo somos bienaventurados al formar parte de una iglesia local, de esa iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Somos bienaventurados al ser parte de ese cuerpo hermoso de Jesucristo. Somos bienaventurados porque fue el Señor quien nos escogió y nos atrajo con lazos, con cuerdas de amor hacia Él, para habitar en sus atrios, para ser parte de su iglesia. Pero además de ser bienaventurados, dice la palabra que seremos saciados del bien de su casa, de su santo templo. Entonces, la invitación y la conclusión en esta enseñanza es que, primero, nosotros como parte de la iglesia no dejemos de congregarnos, no dejemos de asistir a las reuniones que por el momento nuestra iglesia está preparando a través de redes sociales y te está invitando. Porque es allí donde tú vas a recibir ese pan, es donde tú vas a ser saciado del bien de su casa. Así como desciende de Hermón ese rocío y ese deshielo que cae hasta el mar de Galilea y después desborda hasta el río Jordán para llevar bendición a todo el territorio de Israel. Esa misma bendición, o así se equipara esa bendición que el Señor quiere derramar en tu vida. Una bendición que no solamente te beneficie a ti, sino una bendición que tú puedas seguir derramando y puedas seguir fluyendo para ti, para tu familia, para los tuyos y para los que están alrededor de ti. Esa es la invitación, pero también la invitación a que hagas parte de la iglesia, aquellas personas a las que estás discipulando. Esas personas necesitan una cobertura y necesitan, al igual que tú y yo, recibir esta bendición de la cual ya hablamos. Así que, hermano, pues nos quedamos con esta palabra y nos quedamos aún con mucho trabajo, ¿no?, por realizar. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado durante este tiempo de enseñanza y, y decirte que pues nos vemos en la próxima reunión de Zoom, no sin antes agradecerle al Señor por habernos mostrado, ¿no?, lo importante que es el estar unidos como iglesia, el integrarnos a una iglesia, a su iglesia, esa iglesia que está formada y cuyo fundamento es el Señor, esa iglesia que está fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, qué bendición ser parte de tu cuerpo, qué bendición ser parte de tu iglesia. Agradecemos por esta enseñanza, agradecemos por abrir nuestro entendimiento en el sentido de que la iglesia, tu iglesia, es la que nos da cobertura. Tu iglesia es la que recibe esa bendición de lo alto y es ahí donde nosotros podemos aprender de tu palabra, es ahí donde es derramada bendición especial, en donde pueden suceder milagros, milagros que pueden hacer aún crecer más nuestra fe, Dios. Gracias por esta enseñanza recibida, pero aún oramos porque con ella nosotros podamos tener claro la importancia de invitar a aquellas personas que aún no te conocen a integrarse y ser parte de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues así nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión Zoom. Muchas bendiciones. Por favor, no dejes de cuidarte. No dejes de cuidarte.
por el bien no solamente tuyo, sino por el bien de los de tu casa. Así que te mando un abrazo bien fuerte y sobre todo muchas bendiciones. Gracias, hermano. Gracias, hermana.